les damos la bienvenida a todos al taller que es el ministro David. Primero lo va a impartir y va a estar apoyándose también de nuestro amigo pastor Blanco, también por algunas cuestiones cuestiones psicológicas así, del alma también va a estar apoyando, va a estar aquí junto con David. David les va a decir cómo va a hacer estos 4 sábados, cómo va a estar, ¿vale? Ok, gracias a la... Hola, bueno, pues ya saben que por más que hubiéramos querido empezar bien a tiempo entre la lluvia, el que salimos corriendo del trabajo, etcétera, etcétera, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues esperemos que primero Dios, los que faltan por llegar, pues no tarden mucho. Bueno, esta es una plática muy interesante. Va a hablar sobre lo que nosotros podríamos entender como homosexualidad y Biblia, aunque realmente la palabra homosexualidad pues no existe en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero siempre ha sido un punto de polémica precisamente, y además la mala y la interpretación de la misma ha hecho que por los siglos se nos haya discriminado a la comunidad. Sin embargo, es importante aclararles que no ha sido a propósito, porque ahora que he estado estudiando, dándome la tarea de preparar esto, bueno, pues me quedé admirado de una persona que vamos a mencionar más adelante, que fue precisamente un teólogo católico y fue una excelente persona. Y precisamente de acuerdo a sus sentimientos y problemas, él influyó mucho en la interpretación de la Biblia, por el cual hoy por hoy, desde la Iglesia Católica en adelante, existe esta discriminación. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La primera parte consiste en presentarnos. Vamos a hacer ahorita un pequeño taller, ahorita les van a pasar unas hojitas. Vamos a contestar unas preguntas, espero que anotarlas, si no las anotamos y las escribimos, porque ya las habíamos hecho impresas. Pero pues bueno, ya vemos, no hay nada, ¿no? La premura. Pero y les pido que les contesten lo más honesto posible. Lo mismo ahorita en las hojitas que les voy a pasar 2 hojitas a cada uno. En uno van a colocar su nombre y en el otro van a colocar la palabra que más hayan odiado en la Biblia, la que a ustedes les hayan molestado. Por ejemplo, foto, gordo, la palabra, no importa cuál sea, la que a ustedes les haya molestado más en la vida, lo van a anotar. Esto no tiene que ver nada con preferencias sexuales, ¿no? Simplemente vamos a hacer un pequeño tallercito. Entonces, su nombre en una hojita y en el otro la palabra que más les haya disgustado. ¿Ok? Son 2 partes. Entonces, ahorita les están pasando las hojitas. Y bueno, les pido que lo contesten con toda honestidad. Piensen, ¿qué palabra es la que les ha molestado mucho o más? O que les haya marcado a ustedes en la vida. Muy bien. Sí, nosotros también vamos a contestar. Pero también vamos a contestar. En una hojita vamos a poner nuestro nombre, en el otro la palabra que más nos haya molestado en la vida. ¿Okay? No se lo comuniquen, no porque sea bueno o malo, sino para que nos funcione bien el taller. Ustedes expresen la que más les haya molestado, odiado, ya sea homofóbica, ya sea racista, la que sea. Hay que pensarlo, porque pocas veces pensamos en eso, ¿no? Hay muchas cosas, pero a veces hay palabras que nos marcan y somos adultos y seguimos acordándonos de esa palabra, ¿no? Entonces, por favor, no, porque se vea, mira, aquí en una tu nombre y en la otra, ¿no se vieron, verdad? En la otra, hayan dicho nosotros? Sí, que a ti te molesta. A lo mejor que no te lo hayan dicho a ti, pero que a ti te molesta. Puede ser en grande, háganla en grandota. La hoja es para que pongan ahí la palabra.
la media hoja, un contorno. Una su nombre y grande, grandote. ¿Ya quedó? Ya. Hacemos sus dos hojitas, por favor. ¿Las dos? Las dos. ¿En el grandote o en el grandote? Muy bien. Muy bien, vamos a presentarnos rápidamente. Yo les voy indicando y se presentan, ¿ok? Bueno, voy a comenzar por su nombre, por mí, por su anemia. Hola, yo me llamo David Cisneros. Nunca pensé en trabajar activamente en una iglesia. De hecho, por mucho tiempo renegué hasta no de Dios, pero sí de su amor. Y la palabra que quizá más me haya molestado es que me dijeran maricón. Eso me marcó mucho porque yo tenía la voz muy delgada. Entonces, si me decían, este niño es joto o es maricón, a mí me daba coraje porque decía, pero si, ¿qué es eso que tiene que ver? O sea, yo así hablo, o sea, no, entonces me molestaba mucho eso. Entonces, hoy, en este momento no me llamo David, me llamo Joto. ¿Verdad? Ahora, Isaías, vamos a pedir que te presentes rápidamente, por favor. Entonces, si alguien se quiere dirigir a mí, me puede llamar por el nombre de Joto. No me gusta, pero lo pueden hacer. Lo van a hacer, maestro. Por favor. Yo me llamo Isaías. ¿Y qué más tengo? Lo que tú quieras decir de ti. Yo nací, me llamo Isaías y yo me convertí en una iglesia cristiana heterosexual. Y también viví esa parte de discriminación. Y ahora estoy en otra iglesia en Villete. Conocí esta iglesia y después me integré a otra iglesia en Villete. Y mi idea es de este curso es seguir afianzando esa parte de que Dios no me discrimina. Pues en este momento, Isaías, te vas a llamar maricón. ¿Ok? Entonces, un aplauso para nuestro amigo maricón, por favor. Elenita, por favor. Buenas tardes. Me llamo María Elena, Ánimo Ramírez. Y voy a poner aquí. No, tranquila, de eso se trata. De que si quien pueda sacar algo, lo saca. La palabra que menos me gusta es tonta. Bueno, pues hoy te vamos a llamar tonta en un momento. Y vas a ver por qué es importante lo que estamos haciendo. Nancy. ¿Tú puedes decir por qué llegaste aquí? Lo que tú quieras. Buenas tardes, yo me llamo Nancy. Bueno, yo llegué aquí porque David me invitó, somos compañeros de trabajo. Entonces él me dijo que iba a dar un seminario en su iglesia. Entonces me invitó y por esa razón estoy aquí. Bueno, a mí la palabra que me ha marcado mucho en mi vida, bueno, se podría decir es inútil. Y más me duele porque pues yo creo que es de la persona
persona que tú amas y que esa persona se dirige a ti con esa palabra sin lastima por ti. Bueno, pues ahorita te llamas inútil. Muy bien, Elidet. Bueno, pasas el micrófono. Elidet. Bueno, yo soy Elidet. Llegamos a esta iglesia porque, bueno, yo creo mucho en Dios y después conocí a la cabra de mi esposa y tenía muchas dudas por lo mismo de lo que era fallarle a Dios, ¿no? Hemos venido a esta iglesia, ahora desgraciadamente nos cambiamos un poco lejos, pero bueno, Dios está en cada paso que damos en nuestras vidas. Hay una palabra que a mí nunca me dijeron, pero que mi mamá siempre se refería y como que me molestaba, y cuando yo empecé ya a tener una relación, ¿okay? Pues sí es algo como que me incomodaría que me dijeran, más nunca me lo han dicho, pero bueno, que es marimacha, se me hace una palabra fea. Bueno, pues Marimacha, bienvenida Gracias. a la plática. Hernando, a ver, es que va como Hernando, no, está bien. Eso quiere decir que hay amor. Hola, pues yo soy Hernando. Ale me invitó a la reunión. Y la palabra que no me gusta es agapito, porque cuando estaba en la secundaria había un programa de televisión que se burlaban de un fotito que era agapito. Y cuando estaba en la secundaria, cuando supieron de mi orientación sexual, algunos compañeros me dijeron así y me lastimaban. Bueno, pues a capítulo bienvenido. Alejandro. Mi nombre es Alejandra y la palabra que me molesta es tonta. También ha sido una constante en mi vida. Ok. Bueno, tonta, bienvenida. Y se oye feo que nos digan así, ¿no? Aníbal. Hola, mi nombre es Alina. Me invitó Hernando. La conocí a Ana. A mí la palabra que me molesta que me digan es mentiroso. Te molesta mucho. Bien. Pues mentiroso, bienvenido al seminario. ¿Ok? Ahora, Lucy. Gracias, mi nombre es Lucía y es una palabra que mi mamá me decía constantemente y es fea. Sí, que yo muy fea. Bueno, fea, no la tires, por favor, consérvalo, porque los vamos a intercambiar. ¿Sí? Mentiroso. Gracias. Tonta. Agapito. Marimacha. Inútil. Tonta. Maricón. Y yo soy Joto, acuérdense. Ok, en el primero les entregamos ahorita este folder. Este folder solamente tiene, se puede decir que la primera y una parte de la segunda presentación. La segunda presentación se la vamos a entregar a partir del tercer sábado. Esto es con el fin de que no nos adelantemos, que vayamos un poquito con esto. En esta primera parte es un poquito interactivo, no vamos a utilizar el videoproyector, vamos a interactuar, vamos a hablar. A partir del siguiente sábado todo va a estar en el videoproyector. Entonces va a ser más fácil, pero hoy es un poquito cansado, entonces hay que ponernos un poquito las pilas. Vamos a abrir la primera hoja y vamos a contestar esa primera parte que está en donde dice Juan 8:31 al 38. Entonces les pido que contesten, por favor, de la manera más honesta posible.
mensaje directo en su teléfono para poder entrar a internet. ¿Sí? Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante entender sobre cómo afectividad en la Biblia o bien sobre homosexualidad en la Biblia? Lo que ustedes consideren, no tienen que contestar así con grandes palabras, eso es que salga de su corazón, lo que ustedes siempre han pensado antes de... La pregunta número 2, Elenita dice, ¿en qué cree que le beneficiaría a usted o por qué? La pregunta número 3 es, si usted ya entendió la importancia, ¿qué seguiría? Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante entender sobre cómo afectividad en la Biblia o bien sobre homosexualidad en la Biblia? La pregunta número 2, Elenita dice, ¿en qué cree que le beneficiaría a usted o por qué? La pregunta número 3 es, si usted ya entendió la importancia, ¿qué seguiría? ¿Por qué es importante entender sobre la homosexualidad en la Biblia o bien sobre la homosexualidad en la Biblia? Marimacha, ¿nos puedes contestar la número 1, por favor? Sí. Pues para mí es importante entender sobre la homosexualidad en la Biblia, pues porque yo creo que, pero no entiendo, o sea, es como para poder acercarme más, de manera más abierta, pero también para que lo que otras personas me digan no sea con respecto a nuestra homosexualidad en la Biblia, que no sea, como no conozco, pues también sí me siembran esa duda con respecto a lo que ellos sí conocen. Muy bien, ¿por qué conocen? Muy bien, Marimacha. ¿En qué creen que le beneficia a usted o por qué? A ver, tonta. ¿Tonta o no tonta dos? La que quiera. ¿En qué cree que le beneficia a usted o por qué? Pues porque para mí la comunión con Dios es importante, pues tener claro qué dice la Biblia de la homosexualidad. Creo que me ayuda a tener mejor comunicación con Él, o mejor estar más con Él. Muy bien. Mentiroso. Si usted ya entendió la importancia, ¿qué seguiría? A ver, a ti te gusta decir mentiras, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Tú ya lo entendiste, para ti, ¿qué seguiría entonces? Justamente lo haga a la práctica, no sobre ideas o conceptos, Y esto es muy interesante porque
a partir de estos 4 fines de semana que vamos a trabajar con esto, de verdad que vamos a tener la tarea de querer convencer a todo el mundo. Eso es lo que seguiría, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tienes el derecho de creer o de no creer, pero la Biblia no dice lo que tú dices. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es ir siempre un poquito más allá. Ok. Maricón, ¿cuál es su concepto de familia o cómo es la familia para usted? Pues vivir unidos en el amor de Dios. Ese es tu concepto de familia. Aunque no vivamos gente de sangre, pero vivir unidos en el amor de Dios. Sí, porque hoy las iglesias se han encargado de decir viva la familia, papá, mamá e hijos, ¿no? Como si los 97 estereotipos que están no existiesen, ¿no? Muy bien. Es válido tu respuesta. ¿Alguien más nos quiere decir cuál cree? Ah, bueno, ya lo vimos, ¿no? Ya lo pusimos. El sobrenombre más rechazado. Ya vimos que a Marimacha no le gusta, porque aunque ella no se lo han dicho, el solo hecho de ver a alguien que nos ama o que amamos expresarse nos causa ruido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir leyendo. Esta parte es así, les voy a explicar por ejemplo. Se puede hacer en una proyección de PowerPoint, pero la idea era que ustedes vieran que no es un concepto, sino lo que ya está estudiado, esto ya está estudiado, ya está referido. Entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo sobre lo que está referido, sobre lo que está estudiado. A partir del siguiente sábado vamos a hacer el PowerPoint, porque ahí sí ya nos vamos con las citas bíblicas, vamos a ir estudiando Antiguo y Nuevo Testamento, donde se desmiente todo esto. Pero algo muy padre, muy importante, y lo vamos a ver ahorita que hagamos otra pequeña dinámica en conjunto, es que vamos a descubrir que esto se hizo de alguna manera por error. No fue necesariamente bien intencionado o mal intencionado. Sencillamente alguien en su sentimiento lo puso, lo expresó que así era, o eso quería decir, y no se imaginó al cabo del tiempo este teólogo lo que iba a ocasionar a nuestra comunidad o a la gente que vive esto en un futuro. ¿Ok? Vamos a ver, dice ahí, estas son las 3 formas de apoyar los derechos humanos desde el punto de vista bíblico. Y nos los vamos a aprender. Ame, acepte y ayude. ¿Cuáles son? Ame, acepte y ayude. Bien, yo voy leyendo y ustedes van aquí y si tienen algún comentario pueden alzar la mano y hacemos una explicación. Los llamados seguidores de Cristo estamos llamados a transformar la realidad desde la visión de Cristo, porque Él también quiso cambiar. Si Jesús viviese ahora entre nosotros físicamente, ¿con quién estaría predicando? ¿Creen ustedes que estaría predicando en las iglesias? ¿Quiénes serían sus amigos y amigas? ¿Los políticos? Podría ser, ¿verdad? Sí. Porque necesitan mucho de la amistad de Jesús. Seguramente la gente de la calle, los indigentes, los pobres, los seropositivos, los discapacitados, los y las trabajadoras sexuales, los travestis, los ancianos, los desempleados, o lo que nosotros pudiéramos entender como los marginados del sistema. Sin embargo, Jesús fue muy claro en la Biblia cuando menciona en Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. O sea que, hermanos, amigos, compañeros, ya casi digo morena, ¿no? El ser gays, el ser bisexuales, travestis, fuimos elegidos por Dios, porque teníamos que dar frutos, independientemente de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vida, porque los ojos están más puestos sobre nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados o estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no dijo, venid a mí unos
pero otros no. O solo los heterosexuales, o los guapos, o los inteligentes, o los buenos, los altos, los delgados, los de buen cuerpo, pero los feos, los gays, las lesbianas, los bisexuales, no, ustedes no. Él dijo, venid a mí todos. Recordemos que Dios no tiene religión. La religión y las iglesias son creaciones humanas. Las religiones se hicieron para acercarse a Dios y se han alejado muchos a su vez de por lo mismo, porque nos han marginado. ¿Cuántos de nosotros teníamos, recuerden, antes íbamos a la iglesia, orábamos, nos encantaba, y cuando empezamos a descubrir que éramos gays, alguien de repente se dio cuenta y dijo, pero si tú trabajas, que no te vas a quedar en infierno, mientras no cambies eso. Y después hasta llorábamos porque teníamos conflictos con Dios y decíamos, Señor, quítanos. Habíamos quienes orábamos y orábamos y decíamos, quítanos esto, no queremos sufrir. ¿No? Y eso hizo que nosotros nos alejáramos de muchas denominaciones o religiones. Para acercarse a Dios, sin embargo, ambas opciones son válidas. Y es que aunque muchos buscan en la Biblia argumentos para reforzar la homofobia, Jesús no excluye a nadie. Y lo hemos visto en algunas predicaciones, ¿no? Que dice que Dios no hace acepción de personas. No se puede preguntar a los autores bíblicos si comprendieron lo que significaba lo que hoy conocemos como la homosexualidad. Pues este término apareció en el siglo XIX, de modo que es como preguntarles qué opina Dios sobre el Internet, o qué opinaría algún apóstol del Antiguo Testamento sobre el Internet o los viajes al espacio. Seguramente sería tan incomprensible como pretender que los antiguos cristianos o hebreos o Jesús mismo nos dieron la definición de la palabra homosexualidad. Y es que pese a lo que se ha creído siempre, que el pecado de Sodoma y Gomorra es un pecado de infidelidad y hospitalidad y no de homosexualidad. Fíjense qué tan fuerte es esto. Hoy para llamar a un sodomita que practica relaciones anales se le dice sodomita. O sea, ¿hasta dónde está la penetración incorrecta de las palabras? Por otro lado, el matrimonio bíblico está basado en la procreación y la transmisión del matrimonio. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. El obispo Merli, por ejemplo, que es un obispo muy destacado en la Iglesia Luterana de Costa Rica, él decía, siempre hay que ir más allá de los textos bíblicos y tratar de entender la inclusividad de Jesús. Porque si leemos el Antiguo Testamento vamos a encontrar leyes y leyes, ¿no? Que si la mujer está menstruando no puede ir a la iglesia. Que si utilizan cosas, por ejemplo, seguramente la mayoría de ropa que traemos está compuesta de más de una sola piel. ¿Están de acuerdo? Quizá dos o tres fibras sintéticas y naturales. Eso sería abominación para Dios, seguramente, del Antiguo Testamento. Si alguien de ustedes estuviese en periodos, no podría venir a la iglesia hasta que no pasara una determinada cantidad de días. Podríamos tener esclavos porque la iglesia lo justificaba, o Dios lo justificaba, pero era en otro contexto. Y además también, incluso podríamos tener sexo de manera indiscriminada. También los antiguos como Job o Lot, por ejemplo, bueno, no Job. Lot, por ejemplo, él habla precisamente en Sodoma y Gomorra, él tenía esposa, concubina, hijas, ¿no? Y ese era el hombre justo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se podía tener varias parejas. Entonces, no siempre se puede interpretar la Biblia como quisiéramos interpretar. Por eso hay que ir más allá, dice el obispo Merli, y
y entender la inclusividad de Jesús. Dios no pide que renunciemos a la sexualidad, solo nos pide que el amor sea la base de nuestro vivir. Es decir, no importa con quién, siempre y cuando haya amor. Continuamos. No debemos olvidar que María fue una joven que quedó embarazada antes de casarse y que además Jesús consideraba su madre y su padre. Sus amigos también eran su familia. Jesús convivió con los apóstoles y multitud de seguidores a los que apreciaba y sentía como su familia. De modo que restringir el concepto de familia a la llamada familia tradicional es una cuestión cultural. Pues sí, aquí vemos también otro ejemplo más de por qué no siempre podemos traducir literalmente las escrituras. Hay que entender el contexto, la historia y el tiempo. Vamos a ver, aquí empieza el taller número 1, que fue que comenzamos con nuestros nombres de maricón, de tonta, de marimacha, de agapito, etc., de foto. Aquí, cuando escribimos eso, empezó nuestro primer taller. Y voy a platicar algo muy importante porque a veces no nos damos cuenta. A veces es muy notorio cuando usamos palabras que nos duelen, pero a veces entre nosotros mismos las usamos y no nos damos cuenta. Les voy a comentar algo que sucedió cuando asistí a otro grupo que formamos hace muchos años, se llamaba Comunidad de Hermandad Gay, y entonces nos reuníamos en casa de mi madre. Y entonces en el cotorreo, todos los amigos, los chicos, empezábamos, ay no, mana, que dice que tal chava te gusta, ay no, se ve la papaya ni nada, guácala, ¿no? Y siempre escuchamos esos comentarios y hasta nos reímos a veces nosotros mismos, hacemos mofa de eso. Y recuerdo que una vez mi madre dijo, bueno, ¿por qué se burlan de esa manera? Ustedes vinieron de una madre y de una mujer, no deberían de expresarse así. Y le dijimos, no, es que estamos jugando. Y es que, pues ahora los cotorros sí, pero yo soy mujer. Y no me gusta. Y dije, ay, mi mamá, yo creo que está viejita, ¿no? Siempre los hijos a veces somos bien listos, ¿no? Pero, ¿qué creen? Me sucedió aquí en la iglesia platicar. Y miren que mis hermanos lo dicen en buena onda, decimos nosotros. Porque yo también soy, pero Dios. Luego decimos, ay no, que tú con un chico y a poco esa, y de repente, ay no, guácala. ¿Qué creen que sentí lo que sintió mi mamá? Y no están hablando de un sentimiento. Porque a veces, sin darnos cuenta, muchas veces no es no estamos ofendiendo, estamos cotorreando, pero transmitimos sin darnos cuenta, seguimos transmitiendo la homofobia. El reino de los cielos es un proyecto para ser llevado a cabo en vida, en la tierra, y en él solo se excluyen a los demás, los que sufren todas las fobias hacia el diferente y hacia nosotros. La iglesia está en conversión, es joven, está abierta, y lo más difícil es visualizarnos, lograr que se escuchen otras voces alternativas al discurso oficial. Qué difícil, ¿verdad? Cuando tienes que pararte y tratar de convencer a los de afuera y hacernos visibles como no solamente una iglesia, sino una iglesia que cree en Dios de manera honesta y que además sabemos perfectamente que Dios nos ama. Pero ¿cómo lo van a entender de afuera? ¿Cómo hacer que ellos lo entiendan? Pues bien, Lucy, ¿puedes pasar aquí tantito, por favor? Ahí para que te está. ¿Cuál es el nombre que no te gustó? Fea. Fea. Sí. Te pido disculpas. Yo te amo, Lucy.
y no te merezco llamar fuera. Tú te llamas Lucía. Te acepto y te reconozco como eres, y además cuando necesitas mi vida y respeto. Bienvenida, Lucía. Y tú vas a hacer lo mismo conmigo. Quítale el sobrenombre que tiene, por favor. Se llama mentiroso, nos acordamos en el. Tienes que usar la palabra amar, aceptar y ayudar. No eres más mentirosa, te amamos y te aceptamos como eres. Y vamos a estar aquí para todo lo que necesites. Así es que te regresamos tu nombre. Muchas gracias. Gracias. Si rompemos el otro, nunca más eso puede volver a ser nuestro nombre. ¿Ok? Y si lo rompes, tú haces lo mismo con Alejandra. Alejandra se llama tonta, ¿verdad? Alejandra, pues. No, tonta. Ay, perdón, tonta. Vamos. Te amamos. Amamos y siempre tendrás conocimiento de confianza. Nunca más vas a usar ese nombre ni eres tú. Te llamas Alejandra. Gracias, Ale. Te toca decirle a Gaby. Es que de verdad los nombres qué sencillos, pero qué fuertes, caray, ¿no? Marca. Ya no te vas a llamar a la vida. Te amamos, te respetamos, Te aceptamos como eres y ahora eres Fernando. Entonces ya nunca más será. y nunca lo hace. Eso es lo más importante. Nunca lo hace. Amar y marcha, ¿verdad? Amar, aceptar y ayudar. Marimacha, a partir de hoy ya no eres Marimacha, de hecho nunca fuiste Marimacha, tu nombre es Elidet y queremos que sepas que eres amada, que eres aceptada y que siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Gracias. Qué bonito, se siente bonito. Nancy. Pasa. Nancy. ¿Quién? Ah, sí, Nancy. Nancy, mi vida. Nancy, ahorita sigues tú. Ella se llama tonta. ¡Ay, inútil! Bueno, el tonto soy yo, ¿verdad, Nancy? Ahí sí. Que sepas que ya no te consideramos una persona inútil, te liberamos de ese feo sobrenombre, te amamos, te aceptamos como eres y te ayudamos, aquí siempre encontrarás cuando la necesites. Y rompe ese feo nombre de inútil, porque jamás hace un nombre. Y tú vas a quitarle el sobrenombre a tonta, ¿verdad? Ahora sí. Nada de Benita, hasta ahorita tonta, a ver. Bueno, queremos que sepas que jamás has sido tonta, nunca lo has sido, eres una persona apreciada, valorada por Dios. Estamos aquí para ayudarte, para apoyarte y siempre vas a contar con nosotros. Bienvenida, Benita. Nunca has sido tonta. Y déjenme decirles que son de las personas que bien cultas, muy política, de bastante, excelente persona. Así es que seguramente se equivocaron muy feo. Y le dijo alguna vez que se llamaba tonta. Bien, estoy temblando de la emoción. Y pues vamos con Maricón, ¿verdad? Amar, aceptar y ayudar. Bueno, maricón, si el Señor que nos ama tanto no te puso ese nombre, nosotros ¿por qué tendríamos que llamarte maricón? Dejas de ser maricón para ser aceptado, amado y ayudado por todos nosotros. En el favor de Jesús Cristo.
Pues este fue un taller muy simple que nos ayudó. No solamente vamos a ir entendiendo que Dios en la Biblia jamás hace referencia ni odia a ningún gay, bisexual, bla, 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 sino además vamos a ir también manejando un poco las relaciones humanas. Y bueno, vamos a leer. Estas son las 3 formas de apoyar los derechos humanos desde el punto de vista bíblico. Y es muy importante, queridos amigos, que no lo dejen hoy en el taller, sino que se lo lleven siempre. Y aunque ustedes encuentren a una persona que no sea del todo agradable, recuerden, a alguien no le fuimos agradable y no se tocaron el corazón. Entonces, amemos. Dice aquí, la tendencia a mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el nuestro hace que nuestro amor se vea limitado. Los homosexuales y la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, no somos bichos raros. Debemos aceptar que en la sociedad toda existe la homofobia, ya que hay miedo, hay temor al erotismo del mismo sexo. Me acuerdo cuando iba a las predicaciones en mi iglesia cristiana y predicaba el pastor, es que los homosexuales, y yo en lugar de verle la cara en reclamo, me veía la cara en miedo, y lo que nos da miedo lo convertimos en rechazo. Pero además, ahora lo entiendo, el verse en a sí mismo erotizado con una persona del mismo sexo le causaba un shock. Pero sí quieren que nosotros los gays eroticemos con quien no sentimos absolutamente nada. Y es igual de frustrante. Entonces, si nosotros amamos, primero veamos todas las cosas que tenemos atrás, todo lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo soy a veces muy buloso, a veces estoy muy dado a andar poniendo sobrenombres. Aquí una hermana se enteró que le puse la fiesta y me dijo, bueno, después yo me moría de vergüenza, dije, qué feo, ¿por qué le pusiste? Pero bueno, ya después pues ya cotorreamos y nos reímos. O sea, todos caemos de una manera o de otra en a veces no criticar nuestra vida y criticar al otro. Y la primera parte de los derechos humanos desde el punto de vista bíblico es ama, porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero ama a Dios por sobre todas las cosas. La segunda parte sería acepte a la persona y acéptela tal cual es. No etiquete o rotule a las personas. Este es un débil, este es un paquetón, aquel es un marica, aquel es un gay. O para los cristianos, para nosotros, toda persona es objeto del amor de Dios. Él desea liberar a cada ser humano del pecado y de esclavitud y para ello entregó su propia vida en la cruz. Vea a cada persona como especial tesoro para Dios y evite los rótulos negativos. Hay una persona en mi trabajo que me ha destacado mucho, tiene un año. Y le dicen, Paqueto, yo espero que no lo conozcan, no porque no sea mala persona, sino porque va a decir, ay, habló de él, y no es la idea. Y yo trato mucho de decirle, el otro día hablando con un compañero que reparte, le digo, ¿por qué no me enseñas la ruta? Desconozco cuál sea el problema del Señor, pero yo siento que le caigo mal porque llegué y empecé a vender, gracias a Dios. Pero a lo mejor él tiene problemas, ¿no? Pero cuando más todos, ay, en la que todo me de esto, el otro. Eso es una manera de rechazar también. Debemos aceptar a las personas tal cual son. Y antes de decir algo, pensemos, ¿y si me lo dicen a mí? A mí como le caía bueno que me dijeran foto, porque tenía la voz de niña. Es tremendo el impacto que un rótulo produce sobre la vida de un individuo. Lamentablemente se suele pensar que una única o unas pocas experiencias del tipo homosexual convierten a la persona en homosexual.
Si se aplica este mismo criterio, alguien que vendió una sola vez verduras debería ser verdurero de por vida. Y no es así. Detrás de la simple palabra homosexual hay una vida humana, convivencias que deben ser respetadas y relaciones que deben ser preservadas. No etiquete a la persona. Si se equivoca, destruirá más de una vida. Lo que estoy mencionando no es para que digan, ay, ya me estaba poniendo, seguramente pues yo que dije esto lo está diciendo, no. Es porque en este taller no todos somos gays. Habemos personas heterosexuales. Entonces, para que ellos también entiendan un poco el punto de vista como ejemplos que son un poco más comunes, pero no necesariamente pido disculpas si quieren que, ay, está hablando de esto. No. Pero ya lo dijo nuestra hermosa compañera, ¿no? Mi mamá decía este nombre y me molestaba. Y hoy por hoy lo tengo aquí, ¿no? No soporto que alguien me lo dijera. Las etiquetas producen en la vida de producen en la vida de un individuo cosas que no miramos. Yo recuerdo cuando era niño, les platico, ¿no? Tendría 7, 8 años, hace mucho, sí, ya, silencio. Iba a comprar a la, no recuerdo si jamón, huevo, no sé. Y la chica de ahí era cristiana, asistía a una iglesia presbiteriana. Entonces llego y estaba hablando con un cuate, y llego y digo, ¿me das un kilo de huevo, de jamón? No sé, y empieza, ¡ándale, viérale como hombre! Y yo estaba chiquito, la verdad, ¿y qué más haces? Y estaban risa, ¿no? Y les puedo decir que hoy a mis 53 años me sigo acordando tal cual de esa situación. Fue frustrante. Yo en ese momento hubiera querido que la tierra se abriera y me tragara, no porque fuera gay, sino porque era niño. A lo mejor ni siquiera entendía, ¿no? Hasta dónde iba a ser mi vida realmente, ¿no? Pero ya estaban encargando de decir que estaba mal, que no era igual, que no era bueno, ¿no? Entonces, cuando traten o vayan a decirle algo a alguien, quien sea, piensen si no le destruirán la vida. Y ayuden. No siempre hay que centrar toda la atención en la homosexualidad como si fuera lo único y más tremendo de la vida del ser humano, hombre o mujer. Probablemente existan otras muchas experiencias de vida que necesitan administración y ayuda. Expresar compasión y empatía hará posible que esa persona comparta sus vivencias y sus temores. En este trabajo donde estoy, por supuesto que el 100% ya saben que soy gay, me queda claro. A 2, 3 personas se los he comentado directamente porque obvio no tengo mayor empacho, y a otros no, pero a otros no, porque sencillamente pues eso no es importante. Lo importante es que yo trabajo, que llego temprano, que trato de cumplir, que soy buena persona, que no soy ratero, que soy una persona confiable. Eso es lo que yo quiero que vean de mí. O que soy incluso hasta ministro, ¿no? De una iglesia, que soy gay, pero que soy diferente. Que trato de ser diferente, porque no le pregunten a ella, por favor, ¿eh? Y si te preguntan, tú dices que soy muy buena gente, ¿sabes? Entonces, eso es lo más importante, que nuestra ayuda no esté centrada siempre en porque somos gays. Y decirle también a la gente cuando oye, espérate, que eso no es importante la persona. Y bueno, aquí si seguimos leyendo vamos a hacer una dinámica ahorita que se llama ejemplos de personajes históricos homosexuales, entre otros que influyeron fuertemente en la historia del mundo. Vamos a hacer ahorita un círculo. Entonces párense, a ver, vamos a hacer un círculo. Les pregunté si traían datos en su teléfono porque vienen 2, 4, 6, 8. Bueno, 7, cuando menos 7 personajes, 8 personajes importantes. Un círculo, porque somos uno solo, entonces hagan un círculo. Bien, todos vamos a participar. Debatan escoger solamente 2 personajes de los que están ahí, porque uno de ellos influyó enormemente en la teología por el cual él sin saberlo, pues metió el dedo en la llaga, ¿no?
hoy por hoy estamos de alguna manera discriminados. Bueno, él es San Agustín. Aparte de San Agustín, escojan uno más y buscan en el internet cuáles son sus cualidades, qué hicieron, por qué destacaron. Pero háganlo en conjunto, por favor. Tenemos 5 minutos, no es mucho, entonces acérquense, discutan a quién quieren escoger y por qué. Siéntense, pongan las sillas en redondo, no pasa nada si se mueven. Y necesito que hablen entre ustedes porque vamos a interactuar todos, ¿eh? Al final tenemos que ser amigos todos. Así es que yo no sé cómo le vayamos a hacer. Pues fue senador de la filosofía moral, fue soldado, fue el que hizo las 13 estatuas de las 3 gracias, y lo mataron murió envenenado porque fue acusado de envenenar a los jóvenes con su doctrina. No les parecía a los demás la forma en que enseñaba a los jóvenes. Ahí, ¿no? Ya había cierta injusticia, ¿no? Y yo quiero narrar algo que fue de Sócrates. Sócrates era un niño que nació, pues se puede decir en ese tipo de forma. Él era un poco jorobado, tenía los ojos halcones, su cara era... Ya ven cómo no es tanta y es muy chita. Pero él caminaba así encorvado por la misma joroba que tenía. Se podría decir en Grecia de ese tiempo muy feo. Entonces pero él creció con mucha seguridad porque su madre lo amaba mucho y su padre también. Entonces eso te da mucha seguridad. Y él creció así, con esa seguridad. Pero cuando salía a la calle, los amigos, los vecinos y todo ¿Le suena algo conocido? lo señalaban y le decían que estaba muy feo y que era feo. Entonces un día él llegó y le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué tengo esto? Tenía una joroba. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo la cara así? ¿Por qué mis ojos son así? ¿Por qué soy feo? Todos en la calle me dicen que soy muy feo cuando tú me dices que yo soy hermoso. Y dicen, no eres feo, hijo. Eres diferente, pero no eres feo. Eres hermoso. Dice, y tienes esta joroba y esto así. Dice, porque tienes un corazón tan grande que tu corazón no alcanza a salir por la espalda. Dice, entonces no les creas a ellos que eres feo y que eres malo. Eres muy bueno. Y lo abraza y besa a su hijo y todos esos son alimentos para actuar, para seguir creciendo, para no creer en lo que te digan. Así es. Eso es lo que yo estoy pensando. De Sócrates, perdón, nos equivocamos un poquito. Muy bien. De Sócrates particularmente. De hecho, Sócrates en sus días era considerado el hombre más sabio. La belleza del hombre nos invita a la consideración de lo universal, el decir. Y esta es la esencia de lo que se llama amor platónico. De esta forma, el hombre mayor no solo es el amante del joven, sino también su maestro. Eso fue lo que disgustó a la sociedad y por eso muere envenenado. Sócrates puede ser considerado el gay más influyente de la historia. Muy bien. Conocemos un personaje interesante. A ver, de este lado, con Juan Gabriel. Qué siempre tan profunda y tan... No, bueno, te voy a decir algo. Es historia contemporánea. Algo aportado. De que la gente lo aceptara como sea, aunque diga, porque les gustaban sus canciones. Sí, yo creo que fue algo de muy popular sus canciones y todo esto, pero yo creo que sí, toda la gente que le gustaba sus canciones o que nos gustan sus canciones, sí hicimos a un lado la supuesta o la real homosexualidad de Juan Gabriel. Inclusive yo escuché un comentario que decía como la Iglesia Católica es tan homofóbica y sin embargo en algunas ocasiones tocan el amor eterno en las iglesias católicas, siendo que pues, se supone que no era aceptado todo eso. Y yo creo que muchos, inclusive como se dice, los que no tienen a los homófobos,
pues han cantado sus canciones, a lo mejor hasta fueron a sus conciertos, porque hicieron a un lado la homosexualidad y fueron a ver al artista. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ir a un concierto de Juan Gabriel? Yo sí. No sé, no le aventaban las cadenas, ¿no vieron que le aventaban las cadenas? Les aventaban las cadenas de oro, lo que traían les aventaban. No sé, ha hecho así, ni yo hago eso. Aventaban les aventaban cosas, y los señores, muy bien, Lucy. Gracias. A ver, ¿qué nos pueden hablar de Alejandro Magno? Que ese es otro personaje súper interesante. Porque en la película de Alejandro Magno hace la noción de su bisexualidad, pero muy bien planteado. Muy bien planteado. Bueno, pues Alejandro Magno es considerado como uno de los más grandes conquistadores que han existido en la tierra. Nació en Grecia, llegó a conquistar toda la parte de Persia, llegando hasta Egipto. O sea, fue el mayor conquistador que ha habido en su historia. Y pues efectivamente él se casó por primera vez con Roxana, que fue parte del trayecto que él iba conquistando a naciones. Como una cuestión política le convenía el hecho de generar vínculos con los países que iba, con las naciones que iba conquistando. Decide casarse con Roxana, pero como bien comentar, a mi punto de vista, Alejandro Magno era una persona totalmente homosexual, solamente que, pues, efectivamente, en aquella época no existía la palabra homosexual, y la costumbre de las personas, independientemente de tu orientación sexual, era que tenías que casarte para tener hijos y seguir dejando tu descendencia. Y no sé si recuerdas de la película, cuando está hablando con su maestro, que está chavito, que le dice que el casarse con una mujer era formar una familia, la unión, era preservar la familia, pero el juntarse con un hombre era poder, hablaba de compenetrarse en un mismo pensamiento, que fue lo que hizo precisamente Alejandro Magno, ¿no? Es correcto. De hecho, el verdadero y gran amor de su vida fue Hefestion, con el cual lo acompañó durante el resto de su vida, y también cuando Hefestion murió, para él fue como el peor trauma que vivió. Adicional a ello, pues también en algún momento tuvo, por un tema de despecho, sus que veres con un eunuco, que al final de cuentas en aquella época era algo que se acostumbraba, que podías tener relaciones sexuales. Si estabas casado con una mujer, podías tener a un eunuco, independientemente de ello, pero el amor de su vida pues siempre fue Hefestion. Y pues ya creo que eso es como lo principal. Dicen que cuando la reina madre de Persia se postró equivocadamente ante Hefestion, confundiéndolo con el emperador, Alejandro la levantó y le dijo: no te preocupes, madre, no has cometido ningún error, él también es Alejandro. O sea, había amor, no era solamente una relación. Cuando Hefestion murió, se dice que el emperador organizó el funeral más grande y espectacular de la historia. Murió a los 33 años y solo en 2 decenios cambió el curso de la historia. Su ejemplo siempre ha aparecido como opuesto al típico estereotipo del hombre gay afeminado. Históricamente se quiso manejar que era más gay, pero tú lo corregiste perfectamente. Realmente él era homosexual. Y bueno, pues comparte la gloria junto con otros grandes genios militares de la historia. De hecho, él durante los 20 años de edad y durante los 11 años en que él estuvo como comandante, nunca perdió una batalla, ¿no? Entonces, creo que fue alguien espectacular. Muy bien, pues vamos de este lado a ver qué nos pueden decir. San Agustín es un personaje muy importante, y gracias a él debemos parte de la mala interpretación de la Biblia, pero no por él, en su sentimiento. Y obvio, de aquí se ha agarrado la iglesia históricamente para condenar. E incluso, si se lee en internet la parte de lo que es San Agustín, pocas o nula va a tocar su parte como homosexual. Prácticamente nada más. Entonces, a ver, así sí, pero así como ojalá y no lo lean, ¿no? San Agustín fue un teólogo, nació en Tagaste, Numidia, que ahora es conocida como Argelia,
Su padre fue un oficial romano y su mamá una mujer cristiana. Al final de su vida condenó las relaciones sexuales, ya que, bueno, él se convirtió al maniqueísmo, que es una mezcla del cristianismo con otras religiones orientales. Se dice que San Agustín reanudó su amistad con un joven cristiano que conoció en su infancia, y se dice que él expresó que fue lo más dulce que había experimentado en su vida. Entonces, pero también tuvo una amante, la cual le dio un hijo posteriormente la deja y se bautiza con su hijo al cristianismo. También nos cuenta, su historia, que un error que tuvo San Agustín fue el utilizar las experiencias de Sodoma y Gomorra para determinar que se merece un castigo la homosexualidad. Que cuando empezamos a ver la ciudad de Dios, la carrera, y en la ciudad de Dios en resumen lo único que hace San Agustín es vincular la cuestión espiritual que él sufría, justificándolo con la fe que él tenía en la Iglesia Católica, ya que se convierte, porque la ciudad de Dios, que es el libro más famoso de él, lo escribe ya al final y en parte es una justificación de su vida, pero una justificación del poder de la Iglesia en aquel entonces. Él ahí plasma lo espiritual con la fe con lo del mundo, pues, con lo del mundo, y él empieza a crear al hombre ideal desde el punto de vista de la fe en Cristo y espiritual. Así es. Por eso es una gran influencia. San Agustín, como nos dijeron, nació en Tagaste, Numidia, que hoy es Argelia, África del Norte, y era hijo de un oficial romano, era pagano, y de Santa Mónica. De hecho, de niño nunca recibió bautizo ni ninguna educación cristiana. Y por supuesto que no van a encontrar en ninguna biografía de la Iglesia Católica rastro alguno de sus relaciones homosexuales. Pero antes de dedicarse a la filosofía, vivió en Cartago y mantuvo una relación, como nos dijeron, con un joven cristiano que conoció desde su niñez. En sus confesiones describe esta relación como dulce, más allá de lo más dulce que jamás he experimentado. Y dice que el joven murió tras una enfermedad. Agustín, muchas gracias, creía que Dios era el causante de esta muerte para apartar al joven de la locura que Agustín le antojaba. Pues él se sentía como lo sentimos muchas veces nosotros, culpables. Si bien su relación no puede ser comprendida con criterios de esa época, sí es entendible su relación fraternal, y así lo ha hecho querer ver la Iglesia Católica también. Y esto es muy importante porque de aquí va a derivar muchísimo. Bueno, vamos a continuar. Antes de hacer un pequeño break, vamos a continuar, vamos a hacer un break y luego nos vamos a juntar todos, pero quitando las sillas que sobran, nos vamos a integrar. Ahorita ya nos conocemos, ya somos amigos, ahora vamos a integrarnos, ¿ok? Bien. Aquí vamos a entrar ya directamente a lo que dice la Biblia y la homosexualidad. Y ya yo me pongo de acuerdo con Hernán para que a partir del siguiente sábado también veamos los puntos, la parte psicológica, etcétera, que pues también es más que interesante. Porque obvio, va agarrado de la mano con el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? O mejor, ¿qué es lo que algunos creen que dice la Biblia acerca de la homosexualidad? La pregunta sería, ¿es posible que los homosexuales, como cualquier otro grupo cristiano, sean sanos manteniendo relaciones sexuales? ¿Qué realmente enseña la Biblia? Y ponen mucha atención porque aquí está la clave. Personalmente prefiero decir la Biblia enseña y no la Biblia dice.
Porque la Biblia puede decir cualquier cosa que en el que la use inadecuadamente quiera que diga. Cualquier persona puede tomar frases de aquí y de allá para decir o apoyar cualquier cosa, pero algo inmensamente diferente es lo que la Biblia enseña. Y cierto o falso, que esto es lo que usan las iglesias cristianas. Cuando digo cristianos, hablo de todos. Es que aquí dice, y aquí dice, y aquí dice. Es muy probable que piensen que la palabra homosexual haya existido desde siempre. Eso ya nos lo va a decir también Hernán. Pero la verdad es que la misma es conocida porque es un concepto desarrollado en los últimos 100 años. Quiere decir que es una descripción moderna. En los idiomas en que fueron originalmente escritas las Sagradas Escrituras, no existía una palabra para designar al homosexual como se conoce en nuestros tiempos, a saber, aquella persona que desea mantener o mantiene una relación seria, monógama y de amor genuino y responsable con otra persona del mismo sexo. Y es precisamente esta definición la que estaremos utilizando al hacer referencia al término homosexual o a las relaciones homosexuales. La palabra homosexual no aparece en textos o manuscritos hebreos, griegos o arameos de la Biblia. De hecho, ninguno de estos lenguajes contuvo nunca una palabra que correspondiera a lo que conocemos hoy como homosexual. Lo que sí podríamos notar es que la Biblia menciona y condena unos actos homoeróticos muy específicos que se cometían dentro de unas prácticas de prostitución idolátricas, actos sexuales con niños, actos de violación y faltas de consentimiento y amor. Y esto es muy importante, amigos, porque vamos a ir descubriendo, conforme vayamos viendo esto, que cuando hace referencia, entre comillas, lo que pareciera una condenación, se están haciendo referencia a estas partes, no a lo que hoy conocemos como homosexual. Ajá. ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice? Existen 6 pasajes bíblicos que tradicionalmente se usan para condenar la homosexualidad. Génesis 19, 1 al 25, Levítico 18, 22 y 20, 13, Deuteronomio 23, 17 al 18, Romanos 1, 26 al 27, 1 Corintios 6, 9 y Timoteo 1, 10. Por la forma en que estos pasajes han sido utilizados, la comunidad homosexual ha sido condenada, marginada, rechazada, abusada, golpeada y hasta asesinada. Muchas familias han sido divididas, muchos hijos, hijas han sido arrojadas a las calles por la incomprensión de sus padres y no teniendo a dónde acudir por ayuda, recurren al suicidio, terminando de forma abrupta lo que pudo ser una vida llena de felicidad, satisfacciones y logros. Por eso se utilizan estos mismos textos como bosquejo básico para este estudio. Y les voy a decir algo también muy importante. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de la manera de cómo terminar con la vida del ser humano. Hace poco tomé un curso de coaching que para mí fue bastante interesante, fue un grupo creo que bastante bueno. Y me acuerdo que en el grupo de trabajo que me tocó estaba en el de suicidios. Yo nunca me he intentado suicidar. Yo creo que está mal la persona que está haciendo esto, según yo, ¿verdad? Resulta, como es toda una serie de terapias que se hacen ahí, cuando uno pasa y dice que yo tenía relaciones sexuales sin protección, es suicidio. Yo siempre me había preguntado por qué hoy en la actualidad, con toda la información que tenemos, se sigue teniendo un sexo tan indiscriminado en nuestra comunidad y sin protección. Viene la moda de bailar, etcétera, etcétera, de no utilizar, por ejemplo, estos medios de prevención. Porque los sentimientos los transmitimos a los excesos y el exceso al suicidio. Entendí por qué estaba en el grupo de suicidio. Y otra manera también de suicidarse y que no nos damos cuenta es que se siente tan rechazado el homosexual, bisexual, no digo que todos, pero la mayoría, cuando sobre todo somos cristianos,
¿Cómo creen que nos suicidamos? Renegamos a nuestro de Dios. Entonces, todo aquello que nos servía para llorar, para sentirnos fortalecidos, lo matamos. Y entonces, cuando queremos salir a predicar a nuestra comunidad, dicen, yo ni siquiera creo en Dios. Si yo no creo en mí, ¿por qué tengo que creer en mí? ¿Cómo se os vive demasiado? Sí, nos suicidamos espiritualmente. Por eso es muy importante. Yo estuve mandando invitaciones a través de WhatsApp y viste que puse una aclaración, porque me puso un amigo, ¿sabes qué? No todo lo que me quieres decir, pero de religión no quiero saber nada. Y yo así de momento me saltó el David que traigo, el que le pongo. Es que no se llama religión, se llama cultura. Una. Dos. Independientemente de que creas o no en Dios, que es válido, tú puedes creer lo que tú quieras. Cuando menos que no nos condenes, porque desafortunadamente la ignorancia también te toca a ti. Cuando dices que Dios condena a los homosexuales, aunque no creas en Dios, y que por eso tú no crees en Dios, no, si no quieres creer, no crees, pero tampoco sigas transmitiendo esa mentira. Entonces hice una aclaración después, dije, bueno, yo también, porque caigo en la provocación, ¿verdad? Pero esta es la situación, y esto es lo que de repente nos hace que hagamos este tipo de cosas. Vamos a partir de aquí a estudiar muy seriamente. Ahorita nada más regresamos, terminamos la primera parte. A partir de la segunda ya entramos con el videoproyector para que nos quede perfectamente claro con las citas, no tengamos que estarlas buscando, las vamos leyendo. Y vamos a tocar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento todos los textos llamados garrota que nos condenan. Y vamos a demostrar teológica, ¿cómo se dice? A través del estudio de latín, del arameo, etcétera, en la conversión y traducción, de cómo se han malinterpretado las cosas. Y viene la parte muy interesante, no lo van a leer, donde dice, para que ustedes lo entiendan, si hoy aquí les digo que te voy a dar una papaya, pues entendemos perfectamente que vamos a dar un pedazo de fruta. Pero que si nos vamos a una parte de Venezuela o de Sudamérica y les digo eso, estoy haciendo referencia a una grosería. Aún en el mismo idioma, una palabra puede tener una interpretación totalmente diferente. Y si entendemos eso, vamos a entender por qué en la Biblia se hicieron tantas traducciones de manera de forma equivocada. Ha sido precisamente para crecer. Pero también para que podamos lograr eso, necesitamos confiar. También dice otra anécdota que este era un concurso de alpinismo y que entonces el que llegara primero a la cima pues iba a llevar un jugoso premio, pero que necesitaban trabajar en equipo. Sin embargo, uno de ellos dijo, no, yo ya he venido, yo ya más o menos me conozco el lugar, entonces empiezo a subir y empieza a subir y él en la noche todos descansando, hacen su estrategia para el otro día comenzar y él empieza solo. Él se va y empieza a caminar y empieza a subir y va clavando y se empieza a oscurecer y va solo. En una parte de ese peñasco resbala y cae, pero estaba sujeto a una cuerda. Afortunadamente a eso pues no se mató, pero era tal ya la falta de visibilidad porque había oscurecido que no podía ver absolutamente nada. Entonces él no sabía en dónde estaba colgando o exactamente a qué distancia estaba del suelo, ¿no? Empiezan a pasar las horas, la madrugada, empieza el frío, empieza a desesperarse y grita, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ¿no? Y soy una voz que me dice, ¿de veras quieres que te ayude? Pero por supuesto. No sé si estoy delirando o si es por el frío, pero claro que quiero que me ayudes. Ah, bueno, pues corta la soga que te sostiene. Al otro día lo encuentran sus compañeros muertos, colgando en la soga a tan solo 1 metro de piso. Y yo les digo el día de hoy, ¿de veras quieren cortar la soga que los sostiene? O
se quieren quedar en su mente. O queremos seguir pensando que los demás tienen la razón en todo. Vamos a comenzar. Para comprender las Sagradas Escrituras, tenemos que mirar todo el panorama o contexto de las mismas. Esto significa que usted debe entender lo que la gente estaba haciendo y qué estaba ocurriendo en el ámbito espiritual, histórico y físico de la cultura en el momento en que las mismas fueron escritas. ¿Sí queda claro esta parte, verdad? Cuando dice que estaba Lot con sus concubinas, lo vamos a ver, estos solo son para aclarar un poco esto. Y dice, ahí está mi esposa y mi hija, si quieren hagan lo que quieran con ellas. Pues igual hablaba de una violación, ¿están de acuerdo? Pero habría que entender por qué lo hizo, qué pretendía cubrir o a qué pretendía proteger. Entonces, aquí dice, significa que usted debe entender lo que la gente estaba haciendo y qué estaba ocurriendo en el ámbito espiritual, histórico y físico de la cultura en el momento en que las mismas fueron escritas. Es que ya se me acabó la vida, pero voy a tratar de gritar. Usted debe dejar que la escritura se explique ella misma. Debe observar el significado de las palabras cuando ellas fueron originalmente escritas, no la forma en que nosotros las interpretamos hoy. Las palabras suelen cambiar de una generación a otra, aún entre grupos sociales con idioma común, pero regionalmente separados. Solo pregúnteles el significado de algunas palabras en el español que usted conoce a los ciudadanos de algunos países latinoamericanos y compare lo que le dicen con el significado que usted conoce de las mismas. Y hacíamos el ejemplo de la papaya, ¿no? Paracleto, el auxiliador, el Espíritu Santo. Debe permitirle al Espíritu Santo que guíe su interpretación y su entendimiento. Hace rato me gustó tu comentario, ¿no? Que independientemente de que a veces tenemos dudas, cuando nos dejamos llevar por el amor de Dios, sabemos que estamos bien. Claro, hay que meterse, hay que leer, hay que respaldarnos, ¿verdad? Pero tenemos esa seguridad. Gracias. Dice, usted debe entender el sencillo y básico significado de la totalidad de las Sagradas Escrituras resumidas por el mismo Jesucristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y el que nos amemos los unos a los otros. Todo aquello que no esté de acuerdo con esta verdad esencial está en contra de Dios. Jesucristo mismo no siempre siguió las leyes. En cada caso eligió la ruta humana antes que la ruta legal, el camino del amor y no el camino de la ley. Es cierto, se abolió la ley porque no podíamos con eso. Y eso nos da una clara idea de por qué nada más se quedaron estos dos grandes, ¿cómo decimos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Promesas. Estas dos grandes promesas. Analicemos algunos datos conocidos. Sabemos que la Biblia ha sido escrita durante un periodo de varias generaciones y que los idiomas originales y que esta fue escrita y fueron principalmente el arameo, el griego y el hebreo. Sabemos también que la misma ha sido traducida en cientos de idiomas y actualmente dentro de los mismos idiomas existen diferentes versiones. ¿Lo vemos en español? A veces tenemos diferentes versiones con diferentes palabras que llegan a lo mismo. Cuando leemos aquí, ¿no? La Biblia, hay unas dicen una, otras otras, pero son prácticamente lo mismo. Toda persona que se dedique seria y profesionalmente a la traducción sabe que en ocasiones existen palabras que no pueden ser traducidas de un idioma al otro, porque en el otro idioma puede no existir una palabra que tenga el significado preciso de la palabra original. ¿Y qué creen? Que eso nos atañe a nosotros. ¿Saben qué significa gay en el idioma inglés? Feliz. No significa nada con relación a ser homosexual.
¿Por qué se nos denominó gay? Porque nos veían muy bullangueros, ¿no? Muy felices, muy contentos. Dijeron, los felices, los gays. Hoy es un estilo de vida. No todos los homosexuales somos gays, ¿verdad? Pero no todos los gays viven como tal. Por esta razón, no debe usted descartar o descansar exclusivamente en la traducción que se hace de alguna palabra en específico sin estudiar más a fondo las circunstancias que rodean tal traducción. Máxime cuando se trata de palabras controversiales y que tienen tan grande repercusión como en el caso del tema que nos atañe. Este tipo de traducción debe estudiarse con cuidado y se hace obligatoria la comparación con otras traducciones en su estudio. Al estudiar Génesis, Levítico, Deuteronomio, Romanos, Corintios y Timoteo en las citas que están ahí, reconocemos que es necesario estudiarlos directamente de los textos originales de las Sagradas Escrituras para lograr la comprensión más adecuada de las mismas. Al hacer esto, podremos darnos cuenta que los textos utilizados para condenar la homosexualidad han sido traducidos incorrectamente por la influencia de prejuicios históricos existentes en los traductores de la Biblia contemporáneos. ¿Se acuerdan lo que les decía de San Agustín? San Agustín, cuando dice que muere su pareja, ¿no? Muere primero el amigo que tanto quería. Entonces, él piensa, como le gustaba mucho y lo amaba de manera muy particular, piensa que es un castigo de Dios. Pero lo piensa cuando después muere su hijo. Así es. Pero ya lo tenía como de forma latente, ya empezaba a hacer ruido. Y posteriormente, esto influye mucho en la traducción de la Biblia. Porque recuerden ustedes que, independientemente de que somos cristianos, comienza con la Iglesia romana, ¿no? Católica. Y todos aquellos grandes pensadores, no podemos decir que fue bueno o malo, sencillamente así es. Pero San Agustín, que fue de hecho, pues están los agustinos, ¿no? Se convierte en toda una orden, pues empiezan a arrastrar desde ahí parte, pero de manera quizá no directa, sino muy indirecta. A lo mejor San Agustín no pensaba que iba a ser el mal que se iba a ocasionar, sino él dijo, soy yo. ¿No? A mí me castigó Dios. Entonces, por eso aquí dice que debemos precisamente de profundizar. Y deseo aclarar que al decir esto, no implico de ninguna manera que estas personas hayan traducido mal las Sagradas Escrituras en forma deliberada. Por eso, lo hemos dicho en las predicaciones que hemos tenido aquí en esta iglesia, también nosotros como iglesia incluyente no debemos criticar a las iglesias tradicionales. Podríamos hacerlo, puesto que nos odian, nos rechazan, etc. Pero debemos de pensar en las tres palabras que son que no, quizá no fue de manera deliberada la manera en cómo interpretaron, y lo han seguido haciendo, pensando que están transmitiendo correctamente la palabra de Dios. Pero precisamente por eso vamos a ver la película de Lutero y les voy a decir por qué más adelante. Bueno, profundicemos en el estudio de los textos originales por entender que estos, a pesar de ser tan antiguos y haber sido transcritos en muchas ocasiones con el paso de las generaciones, se ha podido probar científicamente que se han mantenido casi exactos hasta nuestros días, a excepción de algunas diferencias que no afectan en nada su contenido, cosa que no se puede decir de ninguna de las distintas traducciones que se han hecho de las mismas en la corta historia que tienen los textos bíblicos en la forma en que los conocemos actualmente. Esta parte es muy importante y deben de analizarla ustedes profundamente, para que cuando ustedes hablen con alguien y expliquen cómo es posible que durante tantos cientos de años la Biblia prácticamente se ha escrito de manera original.
Pero alguien en la Reina Valera actual, en la última revisión, consideró que acostarse hombre con hombre, como según lo interpretó, era homosexualidad, y entonces ya utilizó la palabra homosexualidad. Sí han visto, ¿verdad? O sea, en tan corto tiempo, en las traducciones actuales, seguimos manipulando a nuestra, quizá en esa parte de ignorancia. Es que esto es lo que quiere decir realmente, y lo ponemos, ¿no? Porque así conviene a la mayoría. Entonces, este solamente fue la introducción. Queríamos que supieran todo lo que vamos más o menos a tocar, Antiguo y Nuevo Testamento, cuál es el punto de vista, cómo vamos a trabajar. Vamos a seguir mencionando sobre los derechos humanos. Vamos a tener la parte psicológica apoyada por Hernán, que como ustedes vieron nos va a hacer bastante falta, porque vamos a poder sacar todas las dudas que tengamos con respecto a, incluidos los que no somos homosexuales. Incluidos los que no somos homosexuales, vamos a poder hacer todas las preguntas habidas y por haber. Entonces, con esto, pues damos por terminado el día de hoy. Sí, quizá fue un poquito tedioso porque tratamos de hacerlo convencional, pero la idea era que confraternizáramos un poco. A partir de aquí, ya lo vamos a hacer con el videoproyecto, van a venir dinámicas y todo, pero ya vamos a llegar como amigos. ¿Ok? Venga. Sí, nada más un comentario en la cuestión de las traducciones de la Biblia. Sí. Hay diferentes traducciones y, por ejemplo, la Reina Valera, esa está basada en los textos originales, en los textos antiguos, ¿no? Y hay otras versiones que fueron tomadas no de los textos antiguos, sino, por ejemplo, hay versiones que fueron tomadas de Reina Valera y hicieron de ahí otras traducciones, o las más comunes son las que se hicieron del latín a las diferentes idiomas que conocemos, en inglés, en español. Entonces, a la Biblia en el latín se le conocía como la Vulgata, porque era lo que la mayoría podía entender. Entonces también de ahí se puede derivar que haya diferentes claro, porque si tienes como si te agarras de Reina Valera para traducir, por ejemplo, hombre con hombre, pues entiendes, ¿no? Es homosexual. Y Reina Valera no es que la haya escrito ninguna reina, que se llamara Valera. Es la editorial. Pues muy atinado tu comentario, Lucy, ya ven, tenemos gente de primera en este curso. Muchas gracias, Lucy, la verdad. Es verdad, por eso aquí hace referencia a decir, ¿no?, que cómo es posible que durante tantos años, a través de las traducciones originales, no hay cambios, prácticamente siguen intactos, pero cuando se traduce de las versiones, entonces se empiezan a cometer errores, porque ya no se traduce con la palabra correcta, la raíz de la palabra, y eso es lo que vamos a ver a partir del siguiente sábado. Vamos a estudiar las traducciones del latín o del hebreo o del griego, y de qué exactamente quiere decir y cómo se ha manipulado o mal interpretado, no necesariamente. ¿Ok? Bueno, ¿algo que quieran preguntar para terminar esta plática? Hay 3 puntos básicos, ¿no? Amar, aceptar y ayudar. Así es. Lo primero, vamos a ver los conceptos de amor. Sí. Sí, vamos a ver. La espero. Muy bien. Y aprovechando igual con estos mismos 3 conceptos de amar, aceptar y ayudar, algo que creo que es bien importante llevarse como objetivo es: la palabra de Dios no se usa para debatir, y la tirada no es salir y me voy a ir ahorita contra todos los cristianos no incluyentes, les voy a decir, porque al final de cuentas Dios va dando revelación a las personas, y nosotros no somos aquellos que vamos a estar yendo a... Una vez me tocó ver un pastor cristiano incluyente que organizó un evento en el que vamos a ir afuera de una iglesia heterosexual, una iglesia, a besarnos ahí enfrente de ellos. O sea, nosotros tenemos herramientas espirituales como cristianos. Nuestras herramientas, ¿cuáles son, verdad? La oración, la meditación, la búsqueda y la lectura de la palabra de Dios. Si yo agarro y ahora voy a ir a provocar, lo que estás haciendo, y bíblicamente, no recuerdo ahorita la parte de la que lo dice, un cristiano que ataca a otro cristiano no se puede llamar hijo de Dios. Entonces, bien importante
que este tipo de talleres y este tipo de conceptos se manejen para compartir, dar amor, aceptar y ayudar a las personas que no conocen de Dios, no para ir a discutir con aquellos que a lo mejor todavía Dios no les ha dado su revelación. Así es. De hecho, vamos a ver la película de Lutero. ¿Han tenido la oportunidad de verla? Sí. Bueno, vamos a verla en dos partes porque es un poco larga y nosotros no tenemos mucho tiempo, pero la idea es convertirnos en los nuevos luteranos. No en la cuestión de teología o protestantismo, sino del compromiso que tenemos de cargar con la verdad. Entonces, es por eso que vamos a ver la película todos y posteriormente pues igual vamos a platicar, pero no es realmente debatir la película, sino vamos a concientizar como iglesias incluyentes que somos realmente los nuevos luteranos. Esa es la manera de verla. No la han visto, la verdad vale la pena, es muy bonito. Nos va a permitir entender cómo surge la reforma, el protestantismo, y también entender cómo nosotros pasamos a ser luteros en la actualidad. Porque hablar con la verdad es enfrentarnos a ese rechazo, pero como dice Hernán, la idea de estos talleres es que tengamos las herramientas en amor, en ayuda, en aceptar. Por eso les decía, ojo, muy importante, aquí en esta última parte es llamados a entender a las iglesias de acá, las que no nos quieren. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con nuestros ayunos, con ser verdaderos cristianos, que es muy diferente de solamente creer o no creer en Dios. ¿Ok? Bueno, les incito a... Vamos a hacer ya como último punto. Es Elenita, tú le vas a dar con qué quieres que se vaya tu hermano de al lado y le vas a dar un fuerte abrazo y él a su vez va a hacer lo mismo con Cara y Cara a su vez lo mismo con cada uno de nosotros para que nos vayamos fortalecidos, bendecidos y realmente en amor. Entonces yo quiero que te vayas más enamorado de Dios y que sepas que Dios te ama desde niño, desde que tú naciste y que por algo estás aquí y espero que sigas así. Yo quiero que vayas con esa fe también de Dios y hoy aquí reflejada y que se cumplan los deseos de tu corazón hasta pues que nos veamos próximamente. Gracias. Y nos vemos. Chicos, ustedes dos se intercambian, por favor. Elenita y tú te pasas a Cecilia y ella para casa, por favor. Ustedes dos, mi vida. Esto es muy fácil entre parejas, ¿no? Entonces la idea es deseárselo. Y que nadie tiene derecho a despreciarte y que vayas con ese amor que Dios tiene por ti compartiendo. Bueno, yo en esta tarde agradezco pues haberlos conocido a cada uno de ustedes y agradezco haberte conocido y quiero que te vayas, bueno, igual con esa experiencia de satisfacción de haber conocido un poco acerca de Dios y el propósito que tiene pues en nuestras vidas y que pues te vayas con amor y que no deje de venir. Exacto. Y esperemos vernos pronto la próxima semana para seguir compartiendo todo lo que nos están ayudando y nos están impartiendo nuestros amigos ahora. Un gusto conocerlos. Bravo, qué gusto. Quiero que se vaya con un gran gozo en su corazón, con la pertenencia, con un gran poder en su persona, que se vaya tranquilo, en paz y que se guste. Mira, yo lo que quiero decirte es que tengas la plena seguridad de que el Señor Dios está con nosotros, que nos ama como somos. Para Él no hay distinción, para Él no somos ni más ni menos, somos sus hijos, somos su creación. Y
y ese es un gran peligro. Bueno, pues a mí me gustaría que te fueras con la idea de saber que eres una mujer valiosa, eres una mujer con muchas aptitudes y que Dios va a estar utilizando constantemente, que te permitas el hecho de que Dios así lo haga, porque tú no has llegado a ver lo que Dios ha visto en Cristo. Espero que hoy es mi semana que vayas llena de Dios, que el Espíritu Santo de Dios crezca cada día más sobre ti, y que vayas con la convicción de que Dios te cuida, te protege y en todas sus decisiones quieres estar. Aunque sea con una nariz. Pues que te vayas con la certeza, la convicción que Dios te ama y tanto te ama que te ha puesto ahorita en este lugar para que conozcas de su palabra y no haya más. Gracias. Pues, yo quiero que te vayas con lo que Dios ha sembrado en tu mente y en tu corazón y con siempre la apertura de lo que Él nos muestra con todo, con cada persona y con cada que a veces vemos y que a veces no vemos, pero que Él está ahí y nos llena de bendición. Bueno, por ejemplo, lo que quiero que te vayas hoy es que sepas que Dios te ama, que tienes una familia que te ama, que Él no le importa cómo tú seas, Él siempre te ha amado y siempre va a estar contigo porque tú lo has visto. Gracias a Dios también.